Para explicarles quién es Pain, les tengo que explicar de dónde se origina Nagato. ¿Se acuerdan que él venía de una aldea en medio de las demás aldeas, que eso lo dejaba justamente pues en medio del conflicto? De hecho, es este problema el que hizo que Nagato perdiera a sus padres. Y si seguimos con la historia, más adelante conocen a Yahiko y a Conan, y Jiraiya es quien los prefiere entrenar. Algo que no sé si es buena idea para el futuro que tuvieron, porque aunque Nagato hizo un bien en el orden final de las cosas, básicamente dándole un legado a Naruto, el legado de Jiraiya, no sabemos si las cosas hubieran resultado exactamente iguales. Pero suponiendo que no, entonces las cosas debieron de ser así. Ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó con Tsunade. Aquí les tengo que explicar algo. Lo de la personalidad paralela no sé dónde se lo sacan, pero Pain es como el traje de Batman, teatralidad pura, usado por Nagato para disuadir a sus enemigos que se rindan. ¿Por qué crees que se hace pasar por un dios? ¿Y por qué crees que el cuerpo principal de Pain era Yahiko? Porque así lo veía Nagato. Otra cosa que les tengo que decir, Nagato siempre fue alguien que no tomó decisiones propias. Siempre se dejó llevar por la decisión de alguien más. En su tiempo de Yahiko, de Jiraiya y hasta de Obito. Así que no es ninguna sorpresa que haya acabado como acabó. ¿Se acuerdan cuando Naruto lo evangelizó? Bueno, pues eso no salió de la nada. Nagato simplemente quería vivir en paz. O probablemente no era alguien destinado a ser un líder. Algo que Pain representaba, pero Nagato no. ¿Entienden? Esa dualidad entre marioneta y titiritero hace más ver que la marioneta era únicamente una máscara. Y ahora que lo pienso, Kishimoto en ese aspecto fue demasiado inteligente, porque otro miembro de Akatsuki sí reflejaba justamente lo que quería hacer en su arte. Pero es muy diferente un arte que tú escoges a un arte que te obligan a escoger. ¿Se acuerdan que Pain se llenaba la boca diciendo que el dolor lo había cambiado? Por lo tanto, lo que Nagato nos decía que era el dolor, pues nos dejaba ver la nula empatía que tenía él con los demás, porque no entendía que el dolor de uno, pues otro también lo sufre, y por más mala vida que hemos podido tener, no nos da el derecho a hacer el mal. El hecho que nos hagan mal, aunque ustedes no lo crean, no te da el derecho de hacer lo mismo, algo que el mismo Jiraiya sabía. Porque ¿se acuerdan del primer Akatsuki? El grupo que únicamente estaba para formalizar la paz o cosas por ese estilo. El hecho es que, como decía Mike en Breaking Bad, estaban a medias tintas. No conocían para nada el mundo en que vivían y aún así lo querían salvar. Un grave error. Y más cuando estamos hablando de aldeas ninjas y ninjas en general. Personas que están dispuestas a todo para lograr su objetivo. Por lo tanto, el resultado del primer Akatsuki pues no debería ser ninguna sorpresa. Y más porque Obito metió las manos. Cuando uno piensa en el nuevo Akatsuki y cómo el otro se fue al reino de las sombras por no entender el mundo, el nuevo se centraba técnicamente en el terror, porque querían usar los Biyus y formar el 10 colas como medio de disuasión para evitar guerras entre las aldeas, algo que no tiene para nada sentido y nos muestra nuevamente su desconocimiento del mundo, porque si no hubiera estas guerras entre naciones, ¿de qué funcionarían las aldeas ninja? Justamente estos conflictos son los que hacían que estas aldeas funcionaran, algo que nos muestra que la idea de Hashirama y Madara tampoco era muy blanca que digamos, y que Akatsuki no miraba a largo plazo, porque ¿qué iba a pasar con los ninjas después de que hicieran esto? Y si llevamos esto al último punto, el plan de Madara también tenía el mismo problema. Él confió ciegamente que el Tsukuyomi infinito iba a ser la respuesta que necesitaba. Si se dan cuenta, volvemos a tener soluciones fáciles para problemas sumamente complicados, únicamente porque no tenía la humildad suficiente para entender que este problema era más cultural e incluso socioeconómico, así que soluciones mágicas no lo iban a resolver, ¿me entienden? Y más porque el Tsukuyomi infinito necesitaban que Madara fuera inmortal, por lo tanto él tenía que dar el legado de su plan a otro usuario, o por lo menos hacer que otro usuario lo reviviera, así siendo un ciclo sin fin de él reviviendo o él pasando la antorcha. Pero si se dan cuenta, el otro usuario del Rinnegan tiene que poder usar el Rinnegan, o por otro lado, el otro usuario que lo suceda tiene que tener
tener las mismas ambiciones que Madara, siendo esto el mayor obstáculo que tenía el Uchiha, y revelándonos sin duda alguna que estos villanos no pensaban a largo plazo, únicamente daban soluciones que un niño podría pensar. En serio, se pasan. Ahora sí, vamos a hablar de por qué Konoha casi se va al reino de las sombras. Imagínate que tu aldea es una de las grandes causantes del ciclo del odio que azota al mundo shinobi, algo que es paradójico porque ser un shinobi pues te arrastra a eso. Por más que muchos ninjas no quieran separar la palabra ninja pues de lo que hacen, pues es algo intrínseco a la profesión, ¿no lo creen? O sea, ¿para qué sirve un ninja? Para que me entiendan. Pero lo importante de todo esto es la voluntad de fuego. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es la voluntad de fuego que muchos de los ninjas mencionan de Konoha? Bueno, esto es únicamente un nacionalismo del más rancio, porque Konoha, al ser una de las aldeas más grandes del mundo ninja, pues gozaba de grandes ganancias, paz y tranquilidad, y más porque muchos de los ninjas más poderosos de todos los tiempos salieron de esta aldea. Si no, miren a Isa Hashirama y Madara. Pero es justamente este el problema: el sesgo de superioridad de Konoha no hacía ver el daño que le hacía al mundo, algo que hasta el mismo Pain se dio cuenta al ver las palabras de Tsunade y cómo estaba orgullosa de ese ciclo del odio, algo que era inaceptable para alguien que perdió a sus padres justamente por eso, y a manos de un ninja de Konoha. ¿Entienden por qué Nagato se enojó? Y cómo esa plática que tuvo con Tsunade pues resultó en un chinratensazo que casi elimina a Konoha del manga, para que vean que Konohamaru no era el único ninja de Konoha que no sabía ganar tiempo. En serio, ¿a quién se le ocurre hacer enojar a un usuario del Rinnegan? Y no me digan que ella estaba actuando como Hokage. Esa fue una muy mala decisión por parte de Tsunade, porque recuerden, no son reyes, son líderes ninja. Pero al fin llegamos a la escena más legendaria de todo Naruto. Yo sé que muchos de ustedes saben perfectamente de qué estaba hablando. Cuando Naruto llega y desconoce totalmente su aldea por lo que había pasado, ve a Pain como el mal encarnado. De hecho, muchos creíamos que Pain iba a ser el villano final justamente por eso. Pero al final Kishimoto hizo el verbo no jutsu, así evangelizando a Pain. Aquí tengo que decir algo: Nagato y Naruto representan una persona ya desarrollada y otra persona en potencia. No tengo que explicarles cuál es una y cuál es la otra, ¿verdad? El problema que tenía Nagato es que al ya estar desarrollado creía que conocía el mundo, algo que nos mostró en toda su vida que no era así. Pero cuando se dio cuenta que incluso Naruto, con todo lo que le había hecho, él no había cambiado de su enfoque, el mismo enfoque que le había pasado Jiraiya, al fin abrió los ojos de su propia debilidad y se dio cuenta que él no era el protagonista pues de este manga, porque el manga no se llama Nagato, ¿no? Así delegando la misma voluntad de Jiraiya a Naruto. Aunque lo curioso de todo esto es que Naruto nunca profesó la voluntad del fuego, que era justamente el problema que quería erradicar Nagato. ¿Será que el gran cambio que hizo Naruto fue erradicar ese nacionalismo rancio que tenían en Konoha y así abrir los ojos al mundo? Porque sí, aunque tus ideales sean buenos, si tu método de obtener dinero son los conflictos, pues no hay nada que enorgullecerse, ni de ser shinobi ni vivir en Konoha. Así, siendo Naruto un parteaguas para la globalización en su mundo, algo que en los últimos días no nos está yendo muy bien en el mundo real. Ustedes saben que no digo mentiras, pero en retrospectiva la unión de las aldeas dio paso a un gran desarrollo industrial y tecnológico, algo que vemos en Boruto. Así mostrándonos Naruto que la solución de ese problema del ciclo del odio shinobi era justamente de dónde sacaban el dinero los shinobi, así siendo más aldeas mercantiles que otra cosa. Si no, miren la cantidad de franquicias que empezaron a salir en Konoha. Hasta venden hamburguesas, ¿qué quieren que les diga? Mostrándonos que Akatsuki pues nunca salió del lente de un ninja y por eso nunca pudo acabar con el ciclo del odio, porque era inherente a ellos y ellos nunca se vieron a sí mismos sin ser un ninja, algo que hasta el mismo Itachi se da cuenta cuando lo reviven. ¿Se acuerdan? Porque hizo todo solo. Bueno, eso fue lo que Naruto no hizo. Ahora sí, aquí hay otros dos videos si los quieren ver. Por cierto, si se suscriben me ayudan mucho si dan un like y un comentario. Bye, se cuidan.